Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la miniserie completa New History of the DC Universe, la nueva historia del universo DC del 2025, con guión de Mark Waid y arte de Todd Nauck y Jerry Ordway. Espero que les guste. Empezamos la historia con Barry Allen, a quien todos conocemos como el Flash de la Edad de Plata, o el segundo Flash, que nos dice: mi nombre es Barry Allen. Alguna vez fui Flash, el hombre más rápido del mundo. Ahora estoy retirado, pero en mi época probablemente vi más del multiverso, pasado, presente y futuro, que cualquier otra persona que haya vivido. A lo largo del camino, también estuve involucrado en eventos a nivel de crisis que, en ocasiones, hicieron que la historia fuera un poco moldeable, como una historia contada con sutiles diferencias por varios narradores. Eso me incomoda. Prefiero que mi historia esté estructurada, documentada. Por eso, como su testigo más viajado, es mi responsabilidad registrarla. Al principio, existía The Source, la fuente, la fuerza infinita de la creación. Sus agentes cósmicos, entidades celestiales llamadas The Hands, moldearon su energía en lo que conocemos como el Big Bang, el Dawn of Time, el amanecer del tiempo. Perpetua, uno de esos seres, confió los tres reinos del multiverso, la materia, la antimateria y la materia oscura, a sus hijos, el Monitor, el Anti-Monitor y el World Forger, el forjador de mundos, antes de ser desterrada por intentar alterar la creación. El Big Bang dio origen a las estrellas, los planetas y a los Endless, 7 entidades poderosas que representaban cada una un aspecto de esta nueva realidad. Entre ellos estaban Destiny, Death y el Dream Lord, amo de su reino, The Dreaming. En el corazón de la creación se encontraba la resplandeciente Silver City, la ciudad de plata, fortaleza de los ángeles de Heaven, el cielo. Allí, Lucifer Morningstar perdió una guerra en el cielo contra su hermano, el arcángel Michael, o Miguel, como lo conocemos por aquí. Lucifer y sus soldados fueron arrojados al Hell, al infierno, donde renacieron como los primeros demonios. Uno de los ángeles caídos, Galit, fue transformado por Michael en el instrumento de la ira de Dios, hoy conocido como Eclipso. Más tarde, despojado de su rango por su sucesor, el ángel caído Astar. Actualmente como instrumento de la venganza de Dios, Astar es mejor conocido como The Spectre, el espectro. Poco tiempo después, dos facciones en guerra de fuerzas inmortales, The Lords of Order and Chaos, los señores del orden y el caos, las primeras razas conscientes del universo, nacieron en el planeta Cilia y jugarían un papel vital y continuo en la formación del universo. Con el tiempo, en un mundo llamado Malthus, evolucionaron los primeros humanoides. Se establecieron en el planeta Oa, considerado el centro de nuestro cosmos. Al dominar la inmortalidad, se renombraron como The Guardians of the Universe, los guardianes del universo, y se dispusieron a imponer orden en nuestro macrocosmos aún en proceso de enfriamiento. Los primeros actos de los guardianes fueron sellar la magia caótica del universo dentro de una construcción llamada la Starheart y desplegar un ejército de androides encargados de hacer cumplir la ley, conocidos como los Manhunters. Incapaces de lidiar eficazmente con la complejidad moral, los Manhunters fueron finalmente reemplazados por los Green Lantern Corps, quienes canalizaban la luz verde de la voluntad desde la Central Power Battery, la batería central de poder, de Oa hacia sus anillos energizados. Sin embargo, no todo era armonía en Oa. Un grupo disidente despiadado, que se autodenominó los Controllers, trazó su propio destino, estableciendo una versión mucho más severa del Lantern Corps, los Dark Stars. Los malthusianos se dividieron aún más, esta vez por líneas de género. Las mujeres, designadas como Samaronas, abandonaron Oa para crear su propia sociedad. Mucho antes de la creación de la Tierra, hubo un momento en que los All Gods de Urgrun murieron en una guerra descomunal que destruyó su mundo. Sus restos se dividieron en dos planetas, New Genesis y Apocalypse, en un reino fuera del multiverso, conocido como el Fourth World, el cuarto mundo. The Source otorgó a sus habitantes una forma de divinidad.
Los más notables entre ellos fueron Highfather Isaiah de New Genesis y su hijo Scott Free, Darkseid, gobernante malévolo de Apocalypse y portador de la cruelmente destructiva Omega Force, sus hijos Orion y Kalibak, la guerrera apocaliptiana Big Barda y el Black Racer, una fuerza elemental en forma humana que lleva la muerte a todo lo que toca. Cuando la Tierra comenzó a enfriarse y la vida surgió, Yggdrasil, The World Tree, el árbol del mundo, alcanzó la conciencia y dio origen tanto al Parliament of Trees, el parlamento de los árboles, como a The Green, el verde, la fuerza que une toda la vida vegetal. A su vez, el parlamento creó una raza de elementales de flora que protegerían para siempre la Tierra, los Swamp Things, las cosas del pantano. Poco después, Atlantis, la Atlántida, surgió como la civilización más antigua de la Tierra. Aunque la magia era el medio de poder dominante del continente, sus intelectuales desarrollaron maravillas tecnológicas altamente avanzadas en una época en que los primeros Homo sapiens aún no habían descubierto el fuego. El campeón de Atlantis fue Lord High Mage Arian, también conocido como Arion, un seguidor de los Lords of Order, los señores del orden. Durante su largo reinado, Arion sacrificaría gran parte de su poder para poner fin a la Edad de Hielo y contener a su gemelo oscuro y enemigo mortal, Gard Dahnuth. Como consecuencia, a pesar de sus valientes esfuerzos, Arion no pudo evitar más adelante el gran diluvio causado por Eclipso, que destruyó la mayor parte de la superficie terrestre, incluida Atlantis. Los sobrevivientes lograron preservar sus dos reinos restantes, Poseidonis y Tritonis, mientras se hundían hasta el fondo del océano. A lo largo de los milenios, los poseidonianos conservaron su forma bípeda, mientras que los tritonianos evolucionaron en Merpeople o tritones. Otro grupo más de atlantes huyó al reino extradimensional Skartaris, donde establecieron la ciudad de Shambhala. Entre los primitivos de la humanidad, el más destacado fue el joven Antro, quien defendió a la Bird Tribe, la tribu del oso, de ataques de cavernícolas merodeadores, incluyendo a Vandal Savage y su Blood Tribe, su tribu de la sangre. Fueron estos últimos quienes se beneficiaron cuando un meteorito radioactivo cayó, imbuyendo a varios Cro-Magnons, incluyendo a Savage, sus hermanos y al líder de la Bird Tribe, Clarn, con diferentes formas de inmortalidad. Savage, inmune al daño mortal, existiría perpetuamente a lo largo de la historia, mientras que Clarn, al morir, reencarnaría inmediatamente en un cuerpo distinto, convirtiéndose en el Immortal Man, el hombre inmortal. Cuando otro hombre neandertal asesinó a su esposa embarazada, su alma y la del niño no nacido fueron llevadas al Well of Souls, el pozo de las almas, por sus diosas patronas, quienes recolectaban a lo largo de los siglos los espíritus de otras mujeres injustamente asesinadas por hombres. Reencarnadas al emerger del pozo, estas mujeres se llamaron a sí mismas las Amazons, las Amazonas, y con Hipólita como su reina, fundaron una sociedad que eventualmente echó raíces en la isla de Themyscira. La Rock of Eternity, la Roca de la Eternidad, un portal dimensional a través del espacio-tiempo, fue construida por poderosos hechiceros conocidos como el Circle of Eternity, como su fortaleza para contener a los Seven Deadly Sins, los 7 pecados capitales. Mamaragan, una deidad aborigen del trueno, se unió al círculo bajo el título honorífico de Wizard. The Wizard usó sus habilidades para otorgar al esclavo Ted Adam los poderes de un panteón africano de dioses, renombrándolo como The Mighty Adam. Pero el poder corrompe, y en este caso torció a Ted hasta convertirlo en Black Adam, quien asesinó al círculo. The Wizard fue su único sobreviviente. Para entonces, el inicio de la civilización moderna como la conocemos ya había comenzado en Sumeria, en el antiguo Near East o Cercano Oriente. Con la ayuda de un viajero del tiempo de nuestra era, un agente del orden llamado Nabu the Wise reconfiguró un artefacto extraterrestre en el Scarabajo Kfr, el escarabajo de Kfr, en un intento fallido por romper el poder de Vandal Savage. Gravemente herido, Nabu se colocó a sí mismo en un trance de sanación
dentro de una pirámide en el valle de Ur, en Caldea. Sahaba, princesa de un antiguo reino en la isla africana de Madagascar, murió y luego reencarnaría como Nubia of the Amazons. En el Himalaya, la diosa asiática Ramakrishna creó el paraíso oculto de Nanda Parbat, un lugar de sanación e iluminación espiritual. Qatar Deathbringer y Shra sirvieron a una antigua fuerza del mal antes de ser redimidos y reencarnados como humanos. El príncipe Khufu Mat Kaatar y Chai Ara del planeta Tanagar. Tras su muerte, comenzaron una cadena de reencarnaciones a lo largo de milenios y múltiples mundos. La Star Heart cayó en la antigua China, donde fue tallada en una lámpara mágica que llegó a las manos de Kublai Khan, luego a Marco Polo, antes de comenzar su largo viaje hacia Norteamérica. El siglo VI después de Cristo fue un momento importante tanto en la historia como en la leyenda heroica. El mago Merlín redactó su Eternity Book, su libro de la eternidad, un tomo mágico de poder inconmensurable, mientras que King Arthur, el rey Arturo, reunió a sus Knights of the Round Table, sus caballeros de la mesa redonda. Merlín, rescatado de una trampa por el caballero Sir Justin, recompensó a Justin encantando su armadura y espada y dándole alas a su corcel, Victory. Poco después, como el Shining Knight, la batalla final de Justin lo dejó encerrado en hielo durante los siguientes 14 siglos. No mucho después, Merlin ungió a un segundo Shining Knight que defendió al pueblo de su reino. Nimue Inwudu, Morgaine la Fey y Vivian, the Lady of the Lake, la Dama del Lago, eran hermanas descendientes de los Elderfolk, una rama de una raza atlante más tarde conocida como los Omumagi. Nimue adoptó el nombre de Madame Xanadu. En los últimos días de Camelot, para salvar el Eternity Book de Lefay, Merlin vinculó a su medio hermano, el demonio Etrigan, a un campesino llamado Jason Blood, quien se convirtió en el guardián inmortal del libro. La humanidad se estaba convirtiendo en una raza de exploradores. Viking Prince, el príncipe vikingo, navegó los mares desconocidos en busca de grandes aventuras. Años después, los vikingos explorando América rescataron a Alak, Son of Thunder, el hijo del trueno, y lo llevaron de regreso a Europa, donde se convirtió en un aventurero intrépido. Los Demon Knights se reunieron como un grupo de guerreros que defendían la Europa temprana. Entre ellos estaban Etrigan, Madame Xanadu, Vandal Savage, Shining Knight, Horsewoman, Al-Jabr y la exiliada de Themyscira, Exoristos. El X-Element fue descubierto en Apocalypse. Metron, guardián de todo el conocimiento, lo utilizó para crear su Mobius Chair, la silla de Mobius, que atraviesa el espacio-tiempo, y el sistema de teletransportación conocido como el Boom Tube. En los desiertos de Arabia, nació un niño cuyo nombre se ha perdido con el tiempo entre los nómadas. Convertido en médico, descubrió los Lazarus Pits, las fosas de Lázaro, capaces de prolongar la vida y resucitar a los muertos. Con los siglos, fundó una organización criminal de ecoterrorismo y adoptó el nombre Ras Al Ghul, árabe para The Demon's Head, la cabeza del demonio. Dentro de su cábala demoníaca existían varias facciones, las más notables siendo la League of Assassins, la Liga de Asesinos, así como un grupo disidente llamado la League of Shadows, la Liga de las Sombras. Por esa misma época, en lo profundo de la sabana africana, una banda de gorilas fue impactada por un poder extradimensional que les otorgó una forma superior de conciencia. Los ahora simios hiperinteligentes construyeron un hábitat futurista llamado Gorilla City, Ciudad Gorila, y lo mantuvieron oculto durante siglos gracias a sus poderes psíquicos. John y Justin Valor, los heroicos Black Pirate, Pirata Negro, y su hijo, surcaron los mares, al igual que Captain Fear, el Capitán Miedo, en el Caribe. Andrew Bennett, un noble menor inglés, fue maldito con el vampirismo, pero durante los siguientes 400 años defendió a la humanidad contra el culto de The Blood Red Moon, la luna roja sangrienta. En una parte oscura de Londres,
Richard Swift soportó un ritual que le hizo absorber un misterioso y mágico poder de sombra. Bajo varios alias, incluyendo The Shade, recorrió el mundo, a veces como héroe, otras como villano. El monstruo de Frankenstein, quien más tarde tomó el nombre de su creador, escapó del cautiverio. Décadas después, su existencia nómada lo llevó a unirse a Shade, el Superhuman Advanced Defense Executive, el ejecutivo de defensa avanzada superhumana. En América, durante la Guerra de la Independencia y sus secuelas, las leyendas de Tomahawk, sus compañeros Dan Hunter y Miss Liberty, Señorita Libertad, y los Tomahawk Rangers resonaban de forma inspiradora a lo largo de la frontera. Un alienígena Terminant se estrelló en una plantación del sur de Estados Unidos a comienzos de 1800. Atrapado, pero dotado de grandes poderes y un proceso de envejecimiento ralentizado, mantuvo su verdadera identidad en secreto durante siglos, antes de convertirse en el héroe conocido como Icon. Max Crandall recibió velocidad sobrehumana de un chamán Blackfoot. Usó sus habilidades para proteger a nativos y colonos entre sí, como AWJ, o como fue más conocido, Windrunner, hoy llamado Max Mercury. Mientras los pioneros reclamaban tierras a lo largo del oeste de Estados Unidos, muchas veces lo correcto era impuesto por la fuerza y una Colt 45. Afortunadamente, este viejo oeste estaba lleno de pistoleros que luchaban por la ley y el orden. Entre ellos estaban Jonah Hex, Bad Lash, Johnny Thunder, El Diablo, Texas Ranger Jack Woods, The Wyoming Kid, Poe Smith, Keonotei, Golden Arrow, Nighthawk y Cinnamon. Ningún espíritu heroico, sin embargo, podría haber evitado la Primera Guerra Mundial. Durante este brutal conflicto, un piloto destacó entre todos por su impecable sentido del honor, el Rittmeister o capitán Hans von Hammer de Alemania, más conocido como Enemy Ace. Tras la guerra, un ex espía convertido en cazador de grandes bestias ganó fama como Congo Bill Glenn Morgan en su hogar adoptivo en África. En un intento por secuestrar y controlar a Death de los Endless, el millonario Roderick Burgess capturó en cambio a Dream, despojándolo de varios artefactos que se volverían significativos en la era heroica. En el Valle de Ur, el arqueólogo Sven Nelson fue asesinado accidentalmente al despertar al dormido Nabu. En penitencia, Nabu convirtió al hijo de Sven, Kent Nelson, en su discípulo en las artes mágicas. Osgood Anasby, un huérfano criado por el culto místico conocido como The Seven, los Siete, comenzó su carrera en los años 1930 como detective sobrenatural bajo el nombre de Dr. Richard Occult. En una de sus primeras aventuras, Occult vistió una capa y traje rojos, convirtiéndose en el primer superhéroe del siglo. Durante los primeros años de 1940, otros lo siguieron rápidamente en una cascada de disfraces y máscaras. Atormentado por sueños crípticos que aludían a Dream cautivo, el playboy neoyorquino Wesley Dodds se convirtió en The Sandman. Dodds también financió los esfuerzos de resistencia del polaco Janusz Black Hawk Prohaska y su escuadrón Black Hawk, que lucharon contra la amenaza nazi, al igual que el joven aviador Hop Harrigan. Death Knight, cuyo Gravity Rod aprovechaba los poderes del firmamento celeste, se convirtió en Starman. Jim Barr alzó el vuelo como Balletman. Joan Dale se transformó en Miss América. Alan Armstrong luchó contra saboteadores como Spy Smasher. Dan Garrett, empuñando el Scarabard of Kfr, se convirtió en el primero de varios luchadores contra el crimen en llevar el nombre Blue Beetle. En 1940, por sugerencia del presidente Roosevelt, varios nuevos héroes, junto con Sandman, se unieron para crear la Justice Society of America, la Sociedad de la Justicia de América, o JSA. El físico-culturista Al Pratt usó su fuerza, y luego superfuerza, como The Atom. Jay Garrick era The Flash, en ese momento el hombre más rápido del mundo. Alan Scott forjó un anillo a partir de la lámpara Starheart para convertirse en The Green Lantern, Linterna Verde. Rex Tyler,
Usando una droga llamada Miraclo, que aumentaba su fuerza, adoptó el nombre Hourman. Ken Nelson se convirtió en el hechicero arcano Dr. Fate. También se unieron a ellos el detective de policía asesinado Jim Corrigan, quien fue resucitado por The Spectre para servir como su anfitrión terrenal. Khufu Kantar, quien reencarnó como Hawkman, el hombre halcón, junto a Chayara, quien pronto se convirtió en Hawker, la chica halcón. Y con el tiempo, Johnny Thunder, quien decía la palabra mágica "See You" para invocar al genio Thunderbolt o YC. Junto a héroes como Dr. Midnight, Mr. Terrific, Amazing Man y Wildcat, la JSA combatió no solo a la amenaza del Eje, sino también a una creciente ola de supervillanos tanto en el frente de guerra como en el suelo estadounidense. La reina Hipólita se unió a ellos bajo la identidad de Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Brutos como Solomon Grundy y el superhumano nazi Baron Blitzkrieg, hechiceros como Wotan, Red Lantern y Johnny Sorrow, y cerebros criminales como Brainwave fueron solo algunos de los muchos villanos que amenazaban la seguridad de la Tierra. La Sociedad no era el único grupo de héroes de América. The Crimson Avenger y Wing, un Green Arrow y Speedy desplazados en el tiempo, el renacido Shining Knight, The Vigilante y The Star Spangled Kid y Stripesy formaban los Seven Soldiers of Victory, los 7 soldados de la victoria. Desaparecieron sin dejar rastro poco después de enfrentarse y morir en batalla contra un villano conocido como Nebula Man, lo que resultó en la muerte de Wing, solo para ser resucitado décadas más tarde sin haber envejecido. También se perdieron y olvidaron durante años muchos otros aventureros con trajes y compañeros secundarios que fueron secuestrados a lo largo de los años por los malvados Childminder. Solo recientemente han sido devueltos al tiempo y la memoria, junto con sus contribuciones. Aquí vemos a The Newsboy Legion, Little Miss Redhead, TikTok, Salem, Little Boy Blue and the Blue Boys, Betsy Ross, Molly Pitcher, Ladybug, Airwave, Cherry Bomb, Robbie the Robot Dog, Judy Garrick, The Boom, Quiz Kid, John Henry Jr., Spanky y Pinky. Otros héroes patrocinados por el gobierno también lucharon por la democracia. Junto a las tropas aliadas en Europa, Proyecto M, fue lo mejor cuando se trataba de los comandos especiales originales. Wolfman Warren Griffith, Lucky Taylor, Vampire Vincent Velcro, Dr. Medusa y G.I. Robot. Mientras tanto, en el frente interno, héroes solitarios como Manhunter, The Guardian y Sargon the Sorcerer luchaban por la justicia. Uncle Sam, el tío Sam y Hourman, sin embargo, decidieron reunir un equipo para un intento condenado a fracasar de detener el ataque japonés a Pearl Harbor. Juntos, Neon the Unknown, Invisible Justice, Magno, Miss América y el Retorpido formaron los Freedom Fighters, los combatientes por la libertad. Aunque fueron derrotados severamente, Uncle Sam no se dio por vencido y pronto formó una segunda y más exitosa encarnación del equipo, conformado por Dollman, The Human Bomb, The Ray, Black Condor, Phantom Lady y el mismo Uncle Sam. Tras lo ocurrido en Pearl Harbor, la batalla de la Justice Society contra Per Degaton provocó la creación de un grupo auxiliar, el All-Star Squadron, el Escuadrón All-Star. Los miembros fundadores de los All-Star incluían a varios miembros de la JSA, así como a Liberty Bell, Robotman y Johnny Quick. A pesar de sus esfuerzos, la guerra continuaba. Los territorios controlados por el Eje estaban protegidos por un hechizo antimagia creado por la Spear of Destiny, la Lanza del Destino, y el Holy Grail, el Santo Grial. No mucho después de su debut, los nazis mataron a TNT, dejando a su compañero Dynamite para unirse a los Young All-Stars, junto con los jóvenes héroes Fury, Iron Munro, Flying Fox, Tsunami y Neptune Perkins. Los justicieros disfrazados no eran los únicos héroes en la Segunda Guerra Mundial arrasando Europa y más allá.
The Unknown Soldier, el soldado desconocido, usaba sus habilidades de disfraz para infiltrarse en territorio enemigo. El sargento Frank Rock y su Easy Company eran, merecidamente, los soldados más famosos de Estados Unidos. Una joven espía conocida como Mademoiselle Marie fue una líder en la resistencia francesa. Ben Hunter lideraba los Hellcats, un grupo de fuerzas especiales compuesto por criminales endurecidos. Ulysses Hazard era una unidad comando de un solo hombre, con nombre clave, Gravedigger. El capitán Rip Carter lideraba a 4 chicos ingeniosos, Alfie Twitjet, André Chavard, Daniel Brooklyn Tarpin y Jan Hassan, contra la tiranía nazi como The Boy Commandos. Guiado por el fantasma de su ancestro homónimo de la guerra civil, el sargento Jeb Stuart y su equipo, Art Asher, Rick Rawlins y Slim Stryker, comandaban The Haunted Tank, el tanque embrujado. El alto mando aliado formó una unidad de servicio especial llamado The Losers, los perdedores, formada por el capitán William Storm, el teniente Johnny Cloud, la luchadora de la resistencia noruega Ona Thomsen, Gunner, Sarge y Pooch. De regreso a casa, el Mr. Miracle original reunió a la Justice Society Dark, una congregación de usuarios de magia que incluía a Dr. Occult, Dr. Fate, el hechicero Zatara y The Blue Beetle. Frente a una amenaza que duraría décadas, usaron magia para ralentizar permanentemente su envejecimiento. El capitán Richard Montgomery Flagg fue encargado de liderar al grupo más prescindible del ejército, conocido como Squadron S, que se apodó Suicide Squadron, Escuadrón Suicida, siendo de los primeros en explorar la misteriosa Dinosaur Island, la isla de los dinosaurios. Más tarde, el hijo de Flagg, Richard Rogers Flagg, encabezó su siguiente iteración, Task Force 10, The Suicide Squad, el escuadrón suicida más familiar para todos. Después de la guerra, la artista marcial Dina Drake se unió a la Justice Society como Black Canary, pero su permanencia fue breve. La JSA fue disuelta bajo presión del gobierno. Sin que el público lo supiera, varios de sus miembros continuaron realizando misiones secretas, culminando en una aventura en otro reino que extendió enormemente sus vidas, a costa de perder décadas de existencia en la Tierra. En su lugar, se formó una Justice Alliance, la Alianza de la Justicia, de corta duración bajo el liderazgo del mutante Captain Comet. A pesar de su valentía, el equipo de Prince Raman, Ottoman, Tigerman y con Gorilla no logró llenar el vacío dejado por la JSA. Décadas después de la desaparición de la Justice Society, el gobierno de los Estados Unidos, desesperado, recurrió a varios científicos y financieros de renombre con la esperanza de crear activamente nuevos héroes. Entre quienes participaron se encontraban el Dr. Niles Calder, Will Magnus, el profesor Martin Stein y Simon Stack. Este acuerdo sería denominado retroactivamente como el Proyecto Superman, Fase 1, y sus resultados serían significativos en los años venideros. En un pequeño laboratorio de Colorado, el Dr. Mark Saul Erdel probó por primera vez su rayo de teletransportación. Sin quererlo, atravesó el espacio y el tiempo y trajo hasta la Tierra a un marciano llamado John Jones. Mientras tanto, a años luz de la Tierra, un planeta distante llamado Krypton explotaba, y una diminuta nave de escape transportaba a un pasajero muy especial. Imagino que saben quién es ese muy especial pasajero, culminando así el primer número de esta fantástica serie. Si les interesa, aquí pueden ver las demás páginas del número, donde encontrarán más información sobre los personajes, equipos, lugares y eventos que se mencionan en el video. Por ejemplo, los orígenes de Vandal Savage e Immortal Man se cuentan en el número 8 de la serie Time Masters de 1990 y en los números 25 al 27 de la serie Resurrection Man de 1997.
La caída del Starheart en la antigua China se cuenta en el número 112 de Green Lantern de 1960 y en el número 18 de Secret Origins de 1986. Merlin une a Etrigan con Jason Blood en The Demon de 1972. El origen de Black Condor 1 se cuenta en Crack Comics de 1940 y en Secret Origins de 1986 en su número 21. Las tropas de Hitler se apoderan de la Lanza del Destino en DC Special número 29 de 1968. John Jones aparece en la Tierra por primera vez en Detective Comics número 225 de 1937. La historia comienza con Barry Allen escribiendo las primeras páginas del libro 2. Rumores de un adolescente con superpoderes de Smallville, Kansas, se convirtieron, con el tiempo, en avistamientos plenos del heraldo no oficial de la nueva era de héroes, Superman. Más tarde, disfrazado como el reportero del Daily Planet, Clark Kent, se convirtió en el campeón de Metrópolis y del mundo entero, entablando amistad con los empleados del periódico Lois Lane, Jimmy Olsen y el editor Perry White. Simultáneamente, el multimillonario Bruce Wayne se dispuso a vengar la muerte de sus padres como Batman, protector en las sombras de Gotham City, ciudad gótica. Al principio, sus únicos aliados eran el mayordomo de Wayne, Alfred Pennyworth, y el teniente de policía de Gotham, James Gordon, aunque esto pronto cambiaría. No mucho después, una niña de Themyscira, nacida del barro y dotada con poderes divinos, fue criada como guerrera amazona. Adoptando el mismo nombre que su madre usó durante la Segunda Guerra Mundial, la princesa Diana se convirtió en la nueva Wonder Woman. Una ola de nuevos luchadores contra el crimen apareció poco después. Una ráfaga de químicos electrificados me conectó a mí, el científico forense de la Policía Central, Barry Allen, con un campo de energía extradimensional llamado la Speed Force. Como el hombre más rápido del mundo, tomé, en honor a mi ídolo de la infancia, el nombre de Flash. Perdido en una isla desierta, el multimillonario Oliver Queen convirtió sus habilidades con el arco en una herramienta de supervivencia. Al regresar a Star City, Queen pulió esas habilidades, llevándolas a niveles casi sobrehumanos, como Green Arrow. Arthur Curry, hijo de un farero y una reina atlante, descubrió que podía existir tanto en tierra como bajo el agua. Dotado con la capacidad telepática de comunicarse con la vida marina, comenzó a proteger los océanos como Aquaman. Después de buscar emociones fuertes, Rocky Davis, Red Ryan, el profesor Walter Halley y Ace Morgan sobrevivieron milagrosamente a un accidente aéreo. Decidieron que estaban viviendo con tiempo prestado y se convirtieron en los Challengers of the Unknown, los desafiantes de lo desconocido, dedicados a explorar los fenómenos más peligrosos del mundo. Estas nuevas aventuras no se limitaron a nuestro mundo. El piloto de pruebas Hal Jordan, elegido por su honestidad y capacidad de superar el miedo, se convirtió en el nuevo Green Lantern de este sector espacial. Mientras que el arqueólogo Adam Strange, gracias al rayo de teletransportación Z, dividió su tiempo entre la Tierra y el distante planeta Rann, defendiendo su segundo hogar de toda clase de amenazas alienígenas. Aprendimos desde temprano, sin embargo, que donde hay luz, también hay oscuridad. Prácticamente al mismo tiempo que surgían nuevos héroes, aparecían nuevos villanos. Batman pronto se enfrentó al Joker, príncipe payaso del crimen, la ladrona de joyas Catwoman, el jefe del crimen de Penguin, el Pingüino, Two-Face, Dos Caras, cuyas acciones estaban regidas por el lanzamiento de una moneda, The Riddler, el Acertijo, obsesionado con dejar pistas a sus crímenes, y el cambiaformas Clayface, Cara de Barro. Superman también desarrolló su propio grupo de enemigos, entre ellos el brillante científico y empresario Lex Luthor, Brainiac, un xenobiólogo malvado del espacio, Metallo, cuyo corazón de kriptonita era mortal para el hombre de acero, el desquiciado Toyman, y Miss Jaspitlik, un duende mágico de la quinta dimensión. No pasó mucho tiempo antes de que yo también acumulara una galería de villanos temible: Captain Cold, Mirror Master, Grodd, el Super Gorila, el Trickster, Weather Wizard, Kidwave, Captain Boomerang y otros. En su mayoría eran ladrones más que destructores de mundos, pero eso no los hacía menos peligrosos. Por suerte, no tuvimos que enfrentarlos solos. Batman fue el primero en tomar un compañero, un joven acróbata de circo cuyos padres también habían sido asesinados por criminales. Vestido con una capa amarilla a prueba de balas, se hacía llamar Robin.
El sobrino de mi novia Iris West, Wally, era el mayor fan de Flash. Una vez, un accidente extraño conectó a Wally con la Speed Force y se convirtió en Kid Flash, el asistente más feliz y entusiasta que uno pudiera imaginar. El compañero de Aquaman, Garth, era un niño atlante que había sido exiliado injustamente tras ser considerado un retroceso genético por unos supersticiosos habitantes del océano. Horrorizado por esta barbarie, Arthur adoptó informalmente al niño y lo nombró Aqualad. Después de que los padres guardabosques de Roy Harper murieran en un incendio, fue adoptado por una tribu navajo. Cuando el líder tribal fue asesinado en circunstancias misteriosas, Roy llevó al culpable ante la justicia con la ayuda de Green Arrow, quien lo acogió y le dio el nombre de Speedy. Consciente del repentino surgimiento de tantos defensores de la humanidad, Darkseid de Apocalypse decidió atacar a la Tierra antes de que nuestros números siguieran creciendo. Creyó que sería una conquista sencilla, pero pronto se dio cuenta de lo contrario, cuando un grupo de nosotros se unió para rechazarlo a él y a su ejército de parademons. Uniéndose a nosotros en esta batalla estuvo Victor Stone, un atleta de secundaria cuyo cuerpo fue devastado como consecuencia no intencionada del primer ataque de Darkseid. El padre de Vic reemplazó tanto de su carne y hueso como pudo, transformándolo en un cyborg. Tras la batalla, Cyborg fue puesto en animación suspendida para continuar su recuperación, pero otros ocuparon su lugar. La Justice League no se formalizó como equipo hasta que una posterior invasión alienígena del planeta Apelax hizo que John Jones, también conocido como Martian Manhunter, saliera a la luz y trajera a Dina Lance, la Black Canary, al equipo cuando ella asumió la identidad enmascarada de su madre. Se unieron más tarde a la League Green Arrow y el detective Ralph Dibny, el Elongated Man, mi amigo y el primero entre nosotros en hacer pública su identidad secreta. El físico Ray Palmer, de Atom, quien podía reducirse hasta tamaño microscópico. Y los guerreros alados Hawkman y Hawkgirl, más tarde Hawkwoman, en sus últimas encarnaciones. Justice League, Liga de la Justicia. Si hubiéramos sabido cómo encontrar a la ya retirada Justice Society, les habríamos pedido su bendición. Pero no fue hasta que me vi superado por un trío de los enemigos del Flash original que Jay Garrick reapareció tras más de una década. Aunque Jay fue el primer veterano en reaparecer, no pasó mucho tiempo hasta que toda la Society salió del retiro para ayudar a la League a luchar contra los Crime Champions. Al darse cuenta de que aún tenían mucho que ofrecer al mundo moderno, la JSA se mantuvo activa, uniéndose a la League siempre que surgía una amenaza demasiado poderosa para que cualquiera de los dos equipos pudiera enfrentarla solo. Muchos héroes jóvenes también empezaban a involucrarse en la acción. Una segunda sobreviviente de la destrucción de Krypton, Kara Zor-El, fue enviada a la Tierra para cuidar a su primo infante, solo para quedar atrapada en una distorsión temporal. Kara llegó años después, para descubrir que aquel niño se había convertido en Superman, quien la ayudó a adaptarse a su nueva vida como Supergirl. Después de que las circunstancias unieran a Robin, Kid Flash, Speedy y Aqualad para defender un pequeño pueblo, decidieron seguir como equipo. Junto con otros miembros como Mal Duncan, como el segundo Guardian, Karen Beecher, también conocida como Bumblebee, Lilith Clay, el chico de las cavernas Grak, y la hermana adoptiva de Wonder Woman, Wonder Girl, se convirtieron en los Teen Titans. Las semillas del Superman Project, fase 1, empezaron a dar fruto. Aunque con el tiempo todos los científicos reclutados cortaron sus vínculos oficiales con el gobierno, el Dr. Will Magnus desarrolló a los Metal Men, robots autónomos impulsados por los responsómetros de Magnus y programados con las habilidades de sus respectivos elementos. El Dr. Niles Caulder provocó accidentes desafortunados que dieron origen a Slastiger, Negative Man y Robot Man, también conocidos como la Doom Patrol. Y Simon Stack envió al novio de su hija, el aventurero Rex Mason, a explorar una tumba egipcia en busca del misterioso orbe de Ra. Durante la expedición, Mason fue expuesto a un antiguo meteorito que alteró los químicos de su cuerpo y le otorgó control total sobre sus propiedades, convirtiéndose en metamorfo, The Element Man. Héroes de la magia comenzaron a mezclarse con los héroes de la ciencia. La hija de Satara, Satana, heredó el poder de su padre para lanzar hechizos, diciendo sus órdenes al revés. Mientras que el ingeniero solar Bruce Gordon se convirtió en el huésped del dios oscuro Eclipso, y a menudo recurría a otros jóvenes para que lo ayudaran a controlar el mal dentro de él. El mafioso Patrick Hill O'Brien
fue accidentalmente rociado con químicos que le permitieron estirar y transformar su cuerpo en cualquier forma imaginable. Abandonando su antigua vida criminal, O'Brien dio un giro y adoptó una nueva identidad como Plastic Man. El futuro doble de acción de Hollywood, Bernhard Buddy Baker, fue expuesto a radiación alienígena que lo conectó con el campo morfogénico llamado The Red, el rojo, lo que le permitió imitar las habilidades de cualquier animal cercano. De forma apropiada, adoptó el nombre de Animal Man. De todos los miembros de la League, probablemente era la vida de Aquaman la que estaba cambiando más rápidamente. No mucho después de conocer a Mera, princesa heredera de la nación submarina de Xebel, los dos tuvieron un hijo, Arthur Jr. Originalmente destinado a heredar la posición de su difunta madre, Aquaman cedió el gobierno de Atlantis a su medio hermano Orm, el Ocean Master, pero cuando Orm lanzó un ataque al mundo de la superficie, Aquaman lo destronó y asumió su legítima herencia como rey. Mientras tanto, los supervillanos aumentaban rápidamente sus propias filas. No sería la última vez que, por ejemplo, el equipo Justice League, JSA, se enfrentaría a una versión de la League de una tierra alterna llamada el Crime Syndicate, el sindicato del crimen, que provenía de un mundo donde el mal prosperaba. Wonder Woman también comenzó a reunir su propia galería de archienemigos, incluyendo a Silver Swan, Giganta, Angleman, el ilusionista Dr. Psycho y una nueva versión de Cheetah. Superman se enfrentó a Parasite, quien absorbía energía, y también a Bizarro, un duplicado imperfecto con una mentalidad tosca e invertida. Batman y Robin combatieron a Deadshot, Poison Ivy y Mr. Freeze. Y Green Lantern se enfrentó a su antiguo mentor, Sinestro, un linterna que se había desviado del camino y ahora servía a la causa de la tiranía. No todos los héroes tienen poderes, por supuesto. El industrial Ted Kord heredó el manto, aunque no las habilidades, del Blue Beetle original, y mantuvo las calles de Chicago a salvo con su genio inventivo. Barbara Gordon, hija del nuevo comisionado de policía de Gotham, se inspiró en el Caballero Oscuro para asumir la identidad de Batgirl. Y el periodista de investigación Big Sage, un absolutista moral que veía el mundo en términos estrictamente blanco y negro, combatió el mal como The Question. Otros debían su existencia a fuerzas sobrenaturales. Eve Eden, también conocida como Nightshade, podía invocar oscuridad y viajar a través de sombras gracias a poderes heredados de su madre, reina de un reino extradimensional. El espíritu del acróbata temerario Boston Brand, asesinado durante un acto de trapecismo y que se hacía llamar Deadman, fue elegido por la diosa Rama Kushna para permanecer en la tierra y equilibrar la injusticia habitando los cuerpos de otros. Los hermanos Hank y Don Hall fueron elegidos por los Lords of Order and Chaos como sus respectivos avatares, transformados en la presencia del mal en Hawk, quien lideraba con los puños, y Doug, quien buscaba soluciones no violentas. The Creeper, por otro lado, no fue dotado divinamente, simplemente era raro. Un suero especial y un dispositivo permitieron al locutor de radio Jack Ryder convertirse en una amenaza salvaje y descontrolada para el bajo mundo. El adolescente Robbie Reed era igualmente impredecible a su manera. Cada vez que marcaba las letras traducidas H-E-R-O en un dispositivo alienígena, se transformaba en un superhéroe aleatorio, algunos efectivos, otros ridículos, pero todos del lado del bien. Para ese momento, la Justice League había experimentado algunos cambios significativos en su membresía. Wonder Woman se vio forzada temporalmente a renunciar a sus poderes, pero no a su cruzada por la paz. El equipo abandonó su cuartel general subterráneo por una sede más moderna en un satélite, y el androide Red Tornado se unió a sus filas. Tras la invasión inicial de Darkseid, los New Gods como Mr. Miracle, los Forever People y Orion tomaron un rol más activo en frustrar la búsqueda de Darkseid por la codiciada Anti-Life Equation, cuyos secretos estaban ocultos en nuestro mundo. La influencia de Darkseid también se sintió aquí. Equipó a los mafiosos del Intergang en Metrópolis con armamento futurista. Luego, replicando los esfuerzos de ingeniería genética del Project Cadmus, dirigido por Dubilex y defendido por un clon del Guardian original, ordenó a sus subordinados Mokari y Simyan crear una instalación de clonación apodada la Evil Factory. Otra organización criminal con base en Metrópolis, los 100,
cayó en la mira de una mujer plagada por un trastorno de identidad disociativo, Rose Forrest, o más bien Thorn, una personalidad alterna que emergía cada noche. La League of Assassins, la Liga de Asesinos, continuó bajo el liderazgo de Ra's al Ghul, pero las lealtades de su hija Talia con frecuencia se veían amenazadas por su amor por Batman. Su unión más tarde daría lugar a un resultado altamente sorprendente. El Parliament of Trees, el Parlamento de los Árboles, guardianes de The Green, el Verde, encontró un nuevo avatar de Swamp Thing cuando una explosión combinó el ADN del bioquímico Alec Holland con las aguas y plantas del pantano de Luisiana. Los protocolos de los Guardians requerían que cada Green Lantern tuviera un reemplazo designado en caso de lesión o muerte. En la Tierra, el nombramiento oficial fue el profesor de gimnasia Guy Gardner, quien no pudo servir hasta mucho después debido a una lesión. En su lugar, fue elegido el veterano militar y arquitecto John Stewart, quien eventualmente se convirtió en portador del anillo a tiempo completo por mérito propio. Una protectora de otro tipo fue Nubia, la última amazona en reencarnar a través del Well of Souls, el Pozo de las Almas. La futura reina de Themyscira fue encargada de vigilar el Doom's Doorway, un portal al Hades ubicado bajo la isla. Aunque luchadores contra el crimen estadounidenses como Batman habían estudiado artes marciales durante años, una nueva ola de guerreros influenciados por Oriente estaba emergiendo. Richard Dragonovsky y Ben Turner, mejor conocidos como Richard Dragon y el Bronze Tiger, fueron excepcionales, pero ninguno fue mejor que Sandra Woosan, Lady Shiva. Amante de las armas de fuego y el combate con espadas, Travis Morgan, un piloto de la Fuerza Aérea, cruzó accidentalmente una barrera dimensional y se estrelló en la tierra de Skartaris. Morgan se convirtió en el Warlord de este reino de espada y hechicería. Mientras tanto, de regreso en la Tierra, un grupo terrorista internacional llamado Cobra había comenzado a extender su influencia, siendo frustrado repetidamente, aunque apenas, por la Justice League y otros. Por esta época, Gotham y Metrópolis ganaron dos nuevos defensores. Rory Regan, Ragman, vestía un traje mágico que le permitía absorber las almas de los criminales y usar sus habilidades, mientras que el medallista olímpico y profesor de secundaria Jefferson Pierce combatía a los 100 como Black Lightning. El ciclo de la vida, lamentablemente, a menudo exige muertes para equilibrar los nacimientos. Black Manta, archienemigo de Aquaman, se ganó el odio eterno del Rey del Mar al asesinar a Arthur Jr. en un acto especialmente cruel de depravación. Una vez más, el gobierno de los Estados Unidos reclutó científicos y visionarios para crear nuevos héroes bajo su Superman Project. La fase 2 fue liderada por el recién creado Department of Metahuman Affairs, el Departamento de Asuntos Metahumanos. Aquellos que sobrevivieron a sus experimentos y se convirtieron en héroes fueron Captain Atom, Firestorm y Element Woman, mientras que Killer Frost, Man-Bat y Lady Clayface tomaron el camino del crimen casi de inmediato. Maddie McCabe era una empresaria y modelo zambesiana estadounidense que luchaba contra el crimen como Vixen, con la ayuda del Red, canalizado a través de su Tantu Totem, el cual le otorgaba los poderes del reino animal. Amy Winston descubrió en su 13º cumpleaños que en realidad era Amethyst, la princesa perdida del mágico Gem World. Y no sé qué decirte sobre Irwin Schwab, también conocido como Ambush Bug, salvo que actúa como si le dieras a Bugs Bunny un traje de teletransportación. Durante mucho tiempo considerados la Junior Justice League, los Teen Titans, tras una de sus disoluciones periódicas, evolucionaron significativamente al reconstruirse junto a Starfire, una princesa temperamental pero amable del planeta Tamaran, y Rachel Roth, Raven, una empática sobrenatural que podía liberar una poderosa y sombría alma secundaria. Se unieron a ellos Garfield Logan, antiguo aliado de la Doom Patrol como Beast Boy, usando inicialmente el nombre en clave Changeling, y un revitalizado Cyborg, al fin una combinación completa de hombre y máquina, en busca de un grupo de amigos que comprendieran su condición actual. Algunos de los primeros enemigos de los nuevos Titans fueron el demonio Dragon, padre de Raven, quien regresaba una y otra vez para atormentar al equipo. El líder de culto, Brother Blood, y Slade Wilson, con nombre en clave Deathstroke, el asesino más letal del mundo,
que estuvo a punto de derrotar a los Titans, manipulándolos para que aceptaran a su traicionera protegida, Terra. Wally West, con su velocidad disminuyendo gradualmente, se retiró como Kid Flash mientras que, deseando escapar de la sombra del murciélago, Dick Grayson se rebautizó como Nightwing, abandonando la identidad de Robin, identidad que, con la guía de Batman, fue rápidamente adoptada por el rudo niño de la calle, Jason Todd. El juez Adrian Chase creía ser un buen hombre mientras castigaba violentamente a los culpables como vigilante, pero su creciente arrepentimiento por haber abandonado el imperio de la ley lo llevó, finalmente y trágicamente, a quitarse la vida. Otro antihéroe era Lobo, único superviviente del planeta Sarnia y cazarrecompensas intergaláctico. Conocido por sus ocasionales aliados, los Omega Men, luchadores por la libertad de extraterrestres del sistema estelar Vega, que carecía de un Green Lantern. En la Tierra, Batman se separó de la Justice League para formar su propio equipo, los Outsiders. Junto a un par de rostros conocidos, reclutó a Halo, Katana, y al hermano de Terra, el príncipe markoviano, Brian Markov, Geo-Force. Poco después, la Liga estuvo a punto de disolverse, mantenida apenas unida por Martian Manhunter, Aquaman, Elongated Man y Zatanna. Al mudarse a Detroit, incorporaron a nuevos miembros, Vixen, Vibe, Gypsy y Steel, nieto del luchador de guerra Commander Steel. El doble de acción de Hollywood Dan Cassidy originalmente se disfrazó como el alegre Blue Beetle, pero tras su derrota a manos del infernal Nerón, Cassidy se convirtió en un verdadero demonio. Aún así, luchó del lado de Los Ángeles, al igual que el enigmático Phantom Stranger, mientras que el detective ocultista John Constantine no tenía tales preferencias y optaba por usar la magia que fuera necesaria, blanca o negra, para hacer el trabajo. A pesar de su amistad, la Justice Society en realidad nunca le pasó su legado a la Justice League. En cambio, en cierto modo, fue heredada por Infinity Incorporated, un equipo liderado por Star Spangled Kid, quien ahora se hacía llamar Skyman. El grupo reunió inicialmente a Jade y Obsidian, hijos del Green Lantern original, Nuklon, más tarde conocido como Atom Smasher, ahijado del Atom de la JSA, Silver Scarab, hijo de Hawkman y Hawkwoman, su ahijado Northwind, Fury, cuya madre, quien llevaba el mismo nombre, fue parte de los Young All-Stars, y Brainwave Jr., descendiente heroico de uno de los más formidables villanos de la JSA. En ese momento, nuestro universo se sentía relativamente estable. Los héroes luchaban contra los villanos, el bien guerreaba contra el mal, pero siempre existía la sensación de que el poder de la esperanza acabaría triunfando. Y entonces, surgido del vacío cósmico, apareció el hijo de Perpetua, el Anti-Monitor. Hasta ese momento, el multiverso había sido un reino de maravillas, una ventana hacia caminos no tomados. Ahora se había convertido en un campo de batalla. El Anti-Monitor y sus Shadow Demons, sus demonios de sombra, comenzaron a desatar oleadas de energía de antimateria que aniquilaban realidades paralelas enteras. Con cada evento de extinción, su hermano y defensor del multiverso, el Monitor, se debilitaba. No podía detener la masacre por sí solo. Con la ayuda de Harbinger y Paria, el Monitor siguió de cerca la senda de destrucción del Anti-Monitor y reunió a decenas y decenas de héroes de todos los universos sobrevivientes para que actuaran como un ejército contra el mal supremo. Sufriendo derrota tras derrota, finalmente logramos poner fin al megagenocidio del Anti-Monitor, pero a un costo inimaginable. Billones de vidas fueron extinguidas cuando el multiverso quedó, por un tiempo, reducido a una sola realidad, eliminando retroactivamente incluso el recuerdo mismo de un multiverso para la mayoría. Y aunque ganamos aliados notables durante la guerra, incluida la científica Kimiyo Hoshi, la nueva Dr. Light, muchos otros dieron sus vidas en combate. Entre ellos Supergirl, cuya pérdida fue quizá la más sentida. Y en cuanto a mí, bueno, al romper los límites conocidos de mi velocidad para destruir una de las armas más mortales del Anti-Monitor, morí, culminando así el segundo libro. Si les interesa, aquí pueden ver las demás páginas del número, donde encontrarán más información sobre los personajes,
equipos, lugares, eventos que se mencionaron en el video. Por ejemplo, la princesa Diana, la nueva Wonder Woman, llega a suelo estadounidense para devolver al coronel Steve Trevor a casa después de que este se estrellara en Themyscira en Wonder Woman del 2016, número 6. Lex Luthor funda LexCorp, una fachada para su carrera criminal como un despiadado científico y hombre de negocios en Superman, Secret Origin del 2009, en sus números 1, 2 y 4. Batman conoce a Superman por primera vez en Batman-Superman, World's Finest, del 2022, en sus números 18 y 19. Hank y Dawn Hall se convierten en Dog and Dog en Showcase, de 1953, en su número 75, y en Secret Origins, de 1986, en su número 43. Batman se enfrenta a Ra's al Ghul por primera vez en Batman de 1940, en su número 232. Satanás se une a la Liga de la Justicia en Justice League of America de 1960, en su número 161. Dan Cassidy se convierte en Blue Beetle en Firestorm de 1982, en su número 24, y Blue Devil de 1984 en su número 1. La historia continúa con Barry Allen, escribiendo las primeras páginas del libro 3. En respuesta a la inimaginable masacre provocada por la Gran Crisis, nuestras vidas reducidas se llenaron con nuevos campeones. Tras mi muerte en la crisis, mi sobrino Wally West me honró al convertirse en el primer compañero en adoptar el nombre de su mentor como el nuevo Flash. Michael John Carter fue un atleta caído en desgracia del siglo XXV, ansioso por un nuevo comienzo en nuestra era. Como Booster Gold, era descarado y oportunista, pero tenía un buen corazón. Sus tendencias egocéntricas eran controladas por su compañero robótico, Skids. La kryptoniana Kara Zor-El, también conocida como Power Girl, fue la única sobreviviente de un universo paralelo destruido en la crisis. El joven Billy Batson recibió la habilidad de transformarse en el mágico de Captain, el capitán, al pronunciar una sola palabra, Shazam. Darkseid, aprovechando que ciertas defensas de la Tierra habían quedado gravemente debilitadas por la crisis, lanzó su ataque más calculado hasta el momento, enviando a sus esbirros para minar la fe de la humanidad en los superhéroes. No solo fracasaron, sus esfuerzos condujeron directamente a una nueva encarnación internacional de la Justice League. Su cambiante alineación terminó conformando un equipo integrado por Batman, Black Canary, Guy Gardner, John Jones, Blue Beetle y Mr. Miracle, además de Booster Gold, Captain Atom, el héroe soviético Rocket Red, la ex espía brasileña Fire y la heroína noruega Ice. Bajo la guía del publicista y administrador designado por el propio equipo, el magnate Maxwell Lord, la liga pronto se expandió globalmente para establecer varias nuevas ramas, siendo la más destacada Justice League Europe, con miembros como Animal Man, Captain Atom, Elongated Man, Wonder Woman, Flash, Power Girl y Metamorpho. Sin embargo, la agente federal Amanda Waller sabía que la Liga, o cualquier héroe tradicional, nunca podría ser forzada a realizar operaciones encubiertas éticamente cuestionables. Con ese fin, como parte de una reactivación de la Task Force 10, Waller dirigió la agencia de espionaje estadounidense Checkmate, y también a un Suicide Squad, un escuadrón suicida propio. Bajo el mando de Rick Flag Jr., ciertos supervillanos podían ser liberados temporalmente de la prisión Belle Reve si aceptaban un implante cerebral explosivo que Waller utilizaba para asegurar su cooperación. Captain Boomerang, Deadshot, Bronze Tiger, Count Vertigo, Nemesis, Nightshade. Otro aliado fue el general Wade Alien, quien podía transformarse en un monstruo salvaje. Otros agentes de la Task Force 10 que finalmente respondieron directamente a Waller incluían a Christopher Smith, Peacemaker, y al agente especial Sarge Steel. Mientras tanto, Cliff Steele, Robotman, reunió a la más reciente y efímera encarnación de la Doom Patrol. El equipo nunca terminó de consolidarse hasta que Revis, Dorothy Spinner y Crazy Jane se unieron a Steel y a Niles, The Chief Calder, momento en que la formación se estabilizó. North, el Green Lantern del Sector 68, al menos eso cree, no está seguro, comenzó a visitar la Tierra, pese a los mejores intentos de todos por desalentarlo. Sin compañero tras la muerte de su hermano Dawn durante la crisis,
Hank Hockhall encontró a una nueva Dove en Dawn Granger, y otro Starman se sumó al campo de batalla cuando su predecesor, el fallecido Prince Gavin, del planeta Cranaltine, reencarnó en la Tierra en el cuerpo del editor de revistas Will Payton. Al descubrir que los humanos portaban un metagen único en sus cuerpos, capaz de activar superpoderes bajo estrés, los Dominators y los Khunds lideraron una invasión multiespecie para exterminar a nuestra raza. Sin embargo, aun cuando las habilidades de los metahumanos fueron anuladas por una bomba génica, se reagruparon para repeler a los invasores. Durante la invasión, Vril Dox y sus aliados escaparon de Starlac, una prisión construida por la tiránica raza de los Citadel, y comenzaron una campaña de liberación a través del cosmos. Sus esfuerzos resultaron gradualmente en la creación de una organización militar intergaláctica, la Red de Operativos Interplanetarios con licencia extragubernamental, License Extragovernmental Interstellar Operatives Network, Legion. Sin otra opción que unirse a Darkseid, un grupo de héroes espaciales de la Tierra impidió que una poderosa manifestación de la Anti-Life Equation, la ecuación antivida, conquistara innumerables planetas. Su victoria fue empañada por la calamidad cuando Green Lantern John Stewart permitió inadvertidamente la destrucción del planeta Shanxi, lo que dejó cicatrices permanentes en su alma. Ojalá tragedias tan profundas se hubieran limitado a las estrellas, pero no. En Gotham City, el Joker acribilló sin piedad a Bárbara Gordon, dejándola en una silla de ruedas y terminando su carrera como Batgirl, y asesinó brutalmente al segundo Robin, Jason Todd. En un intento por equilibrar esas pérdidas, el destino también nos dio a Huntress, azote del crimen organizado, en secreto, Elena Bertinelli, heredera de una de las familias criminales más influyentes de Gotham, y Tim Drake, un joven brillante de Gotham que descubrió la verdadera identidad de Batman y obtuvo el derecho a convertirse en el tercer Robin. Los viajeros en el tiempo Reed Hunter y Matthew Ryder formaron a los Linear Men, un equipo de crononautas encargados de proteger la línea temporal y con base en el Vanishing Point, su cuartel fuera del espacio y el tiempo. Otro viajero temporal esencial para la historia fue Wave Rider, una versión alterna de Ryder proveniente de un futuro distópico, gobernado por el enigmático Monarch, del que se rumoraba que era un héroe del pasado corrompido. En el presente, Monarch fue asesinado por Hawk, quien en un giro paradójico se convirtió en Monarch. No sería la última vez que lo veríamos. Mientras tanto, la hija de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, Johnny Quick y Liberty Bell, eligió emular las carreras de sus padres. Como Jesse Quick, Jesse Chambers fue la mujer más rápida del mundo. Más tarde, como la nueva Liberty Bell, usó su fuerza sobrehumana heredada para luchar junto a la Justice Society, casándose en el camino con su compañero Rick Tyler, hijo del Hourman original. En Filadelfia, Ray Terrill asumió el mando de su padre para convertirse en el segundo héroe conocido como The Ray. En Gotham City, René Montoya se unió al GCPD, el departamento de policía de Ciudad Gótica, convirtiéndose en una figura clave en el mundo de la lucha contra el crimen, entonces, y más tarde, en una capacidad completamente distinta. En otro lugar de Gotham, Stephanie Brown se convirtió en la vigilante spoiler para frustrar los planes de su padre, el villano Clubmaster. Y en Metrópolis, ocurrió lo impensable. Un coloso alienígena llamado Doomsday asesinó al mayor héroe de la historia. La humanidad no estaba lista para un mundo sin Superman. 4 hombres intentaron ocupar su lugar lo mejor que pudieron, cada uno reclamando ser el verdadero. Connor Kent, también conocido como Con-El, un clon creado a partir de la mezcla del material genético de Superman y Lex Luthor, debutó como Superboy. John Henry Irons, un trabajador del acero e inventor que le debía su vida a Superman, apareció como el blindado Steel. Un simulacro habitado por un artefacto kryptoniano llamado Eradicator llegó a Metrópolis como el último hijo de Krypton. Y Han Henshaw, el hombre del mañana, construyó un cuerpo cibernético para sí mismo con tecnología kryptoniana. De los 4, fue este Cyborg Superman quien resultó ser el lobo con piel de oveja. En alianza con Mongul, redujo la casa de Green Lantern, Coast City, a escombros. Ambos habrían aniquilado la vida de millones más.
de no haber colocado en secreto Eradicator, el cuerpo de Superman, dentro de una matriz curativa kryptoniana. Renacido, el único hombre de acero verdadero, guió a los otros Supermen hacia la victoria. Aunque su aliado Green Lantern no lo habría descrito en ese modo, la pérdida de Coast City casi lo destruyó. Impulsado por la droga Venom que aumentaba su fuerza, Bane atacó Gotham City. Tras orquestar una blitzkrieg de supervillanos para desgastar la resistencia de Batman, Bane infligió al Caballero Oscuro su mayor derrota al romperle la columna vertebral, dejándolo paralizado. Mientras se recuperaba lentamente y Bane intentaba controlar Gotham en su ausencia, Batman le pidió a Jean-Paul Valley, el justiciero conocido como Azrael, que tomara su lugar. Pero el desafío llevó a Valley a caer en una espiral de locura violenta. Meses después de iniciada su cruzada, Batman, ya recuperado, lo obligó a abandonar la capa y la capucha. Con la ayuda de Batman, encontró redención y renovó su carrera como Azrael, ahora un aliado de confianza de la Batifamilia. El gobierno de los Estados Unidos se alió con Alba Industries de Dakota City para crear una nueva generación de soldados superpoderosos. Sin embargo, su prueba piloto salió desastrosamente mal cuando gases lacrimógenos mezclados con el Q-Juice, patentado de Alba, fueron usados para someter a un grupo de jóvenes manifestantes. La explosión resultante, el Big Bang, mató a muchos de ellos, pero quienes sobrevivieron, los llamados Bang Babies, recibieron diversas habilidades sobrehumanas y comenzaron a transformar Dakota City, mientras nuevos héroes y villanos tomaban las calles. El más destacado entre los nuevos protectores de Dakota fue el estudiante de secundaria Virgil Hawkins, cuyos poderes electromagnéticos le permitieron enfrentar a los abusadores del mundo y a los Bang Babies descontrolados como Static. Bandas rivales chocaron en el suburbio de Paris Island, en Dakota, cuando los Bang Babies sedientos de poder libraron guerras con superpoderes en lugar de balas. El Blood Syndicate, formado por Bang Babies de distintas pandillas y liderado por Tech-9, White Sun y Fate, restauró la paz en la isla. Aunque no era una Bang Baby, el destino de Raquel Ervin cambió irrevocablemente cuando descubrió que el abogado Augustus Freeman era, en realidad, un alienígena centenario que se había estrellado en el sur de los Estados Unidos en el siglo XIX. Sin forma de regresar a su mundo natal, Arnus of Terminus adoptó una apariencia humana y se fue apartando de una sociedad ansiosa por abusar de su poder contra quienes más necesitaban ayuda. Fue Raquel quien inspiró a Freeman a cambiar de rumbo como el superhéroe Icon. Raquel se convirtió en su compañera, Rocket, impulsada por la tecnología de un cinturón de inercia de Terminus. Lamentablemente para Edwin Alba, fundador de Alba Industries, una ciudad llena de superhéroes y supervillanos era mala para los negocios. Así, Alba ideó un plan para incriminar a su protegido, Curtis Metcalf, por el Big Bang. Traicionado por su mentor y buscando venganza, Metcalf ensambló una armadura de alta tecnología como el héroe Hardware para contraatacar y desenmascarar a su antiguo jefe. Los héroes de Dakota actuaron con valentía y brillo durante un tiempo, luego desaparecieron misteriosamente. Pero sé mejor que nadie que los héroes rara vez permanecen ausentes por mucho tiempo. No todos los héroes son nobles en el sentido tradicional. Cuando el asesino a sueldo Tony Monahan fue mordido por una criatura alienígena, se activó su metagen, otorgándole telepatía y visión de rayos X. Monahan usó estas habilidades para convertirse en un nuevo tipo de Hitman, especializado en amenazas metahumanas y sobrenaturales. No todos los héroes aspiran inicialmente al trabajo. Cuando la mente de Hal Jordan fue infestada por Parallax, la encarnación viviente del miedo y la maldad, erradicó al Green Lantern Corps, dejando a los guardianes la tarea de entregar el único anillo sobreviviente al artista independiente Kyle Rayner, el nuevo Green Lantern de la Tierra. Algunos, sin embargo, nacen para el heroísmo. Mi propio nieto, Bart Allen, fue enviado a nuestro tiempo para que Wally West pudiera ayudarlo a controlar su supervelocidad. Bart pronto ganó el nombre clave Impulse, reflejo tanto de sus poderes como de su personalidad. Natasha Irons, sobrina de John Henry Irons, era una genio tecnológica que siguió gustosa sus pasos.
Juntos comenzaron a operar bajo el nombre Steel. Y Damage, Grant Emerson, descendiente de Alprat, el Atom original, descubrió sus poderes explosivos y luchó junto a la JSA y los Titans, completamente ajeno al papel vital que jugaría en la inminente crisis por venir. Referido por algunos como la Zero Hour, la hora cero de la humanidad. Parallax ya no era una entidad dentro de Hal Jordan, lo consumió por completo. Enloquecido por la pérdida de Coast City, Hal buscó detonar otra gran crisis para estar presente en el nacimiento del multiverso y moldearlo a su antojo. Con ese fin, Parallax manipuló a Monarch, o más bien, a Extant, la siguiente evolución de Monarch. Juntos desataron la entropía desde ambos extremos de la corriente temporal, con la inexistencia avanzando hacia nosotros desde el pasado y el futuro. A pesar de las fuerzas combinadas de los héroes de la Tierra, todo parecía perdido. Hasta que el más querido amigo de Hal, Green Arrow, lo distrajo en el último segundo posible, lo que le permitió a Damage, reposando de energías canalizadas por una falange de héroes, tomar el control del Big Bang y restaurar la realidad tanto como fue posible, sin la influencia de Parallax. Podría decirse que, de algún modo, nuestro universo renovado había sido revitalizado. La prueba, una auténtica brigada de nuevos superhéroes. Jack Knight, hijo de Dead Knight, tomó la identidad y el equipo de su padre para proteger Opal City como el nuevo Starman. Connor Hawke, hijo de Oliver Queen y maestro de la arquería y las artes marciales, tomó el Karkaj para convertirse en el segundo Green Arrow. Y Batgirl, al aceptar el trauma físico y emocional de sus heridas en la columna, adoptó su nueva identidad como Oracle, la mejor hacker e intermediaria de información del mundo, llevándola al siguiente nivel. Su alianza con la gente de campo Black Canary y otras luchadoras como Huntress y la desplazada en el tiempo Lady Blackhawk, Cinta Blake, pasó a conocerse como Birds of Prey. De igual modo, Hal Jordan encontró cierta redención cuando nuestro sistema solar fue atacado por un Sun Eater. Al reavivar el sol y salvar al mundo de nuestra última noche, Hal finalmente encontró paz, o al menos eso creía. Tras años de noviazgo, Clark Kent finalmente se casó con Lois Lane en una ceremonia secreta a la que asistieron muchos de los amigos superhéroes más cercanos de Clark, quienes posteriormente se reagruparon, esta vez como la Liga de la Justicia de América. Operando desde la Watchtower, la Atalaya, ubicada en la Luna, la JLA estableció un nuevo estándar de valor, mientras su membresía seguía creciendo. Formando su propia liga estaban los héroes adolescentes Robin, Superboy, Impulse, Secret, Arrowhead y Cassie Sandsmark como la nueva Wonder Girl. Supervisados por Red Tornado y con base en el antiguo refugio montañoso de la Liga de la Justicia, operaron como Young Justice, el futuro de los superhéroes. En esta era, nadie quedó más sorprendido que la propia Liga de la Justicia al descubrir que su leyenda continuaría hasta el siglo 853 e inspiraría a una Justice Legion, uno de cuyos miembros, un descendiente androide del Hourman original, sin saber que estaba siendo manipulado por un futuro Vandal Savage, prácticamente provocó la creación de Solaris, de Tyrant Sun, el Sol Tirano. Solo al unirse en el presente, ambos equipos pudieron deshacer las acciones de Hourman y detener a Solaris. Tras un devastador terremoto, el gobierno de los Estados Unidos aisló Gotham City, literalmente, bombardeando cada puente y sellando toda salida, convirtiéndola en una tierra de nadie. El caos resultante llevó a Batman, Oracle y el resto de la Batifamilia al límite, mientras luchaban durante meses por mantener algún vestigio de orden. De su lado estaban Cassandra Cain, hija de Lady Shiva, como la nueva Batgirl, y Harvey Bullock, el endurecido policía que se negó a permitir que su ciudad cayera en la locura. Enfrentándolos, sin embargo, estaba Harley Quinn, la maníaca compañera del Joker, quien pronto se ganó una reputación por sembrar el caos por derecho propio. Y el golpe más cruel llegó justo antes de que la ciudad reabriera, cuando el Joker asesinó a sangre fría a Sarah Essen, esposa del comisionado Gordon. Una nueva encarnación de la JSA incluyó al adolescente Stargirl, quien protegía a Blue Valley, Nebraska, junto a su padrastro y compañero, Stripe, y una nueva encarnación de Hawkgirl, la chica halcón,
que era al mismo tiempo igual y distinta a la anterior Shiera, como descubriría con los años. Jakeem Williams, también conocido como Jakeem Thunder, heredó al genio mágico de Johnny Thunder, Thunderbolt, y Michael Holt, el tercer hombre más inteligente del mundo, se convirtió en el nuevo Mr. Terrific. Se unieron también Atom Smasher, Sand, Hourman y el Dr. Peter Cross, como Dr. Midnight. En penitencia por sus pecados, Hal Jordan se convirtió en el nuevo Spectre, el nuevo espectro, pero como el Spirit of Redemption, el espíritu de la redención, en lugar del de la venganza. Sin embargo, fuerzas nefastas estaban en ascenso. Lex Luthor, por ejemplo, logró abrirse camino hasta el máximo trono del poder como presidente de los Estados Unidos, en un mandato oscuro, pero afortunadamente breve. Era un tiempo en que nadie sabía de dónde vendría el próximo enemigo, sin imaginar que sería Batman, quien en secreto había diseñado protocolos de emergencia para derribar a cada miembro de la Liga de la Justicia si alguna vez se volvían rebeldes. Pero falló en asegurar esos archivos antes de que Ra's al Ghul los robara y casi erradicara la JLA. Tras una breve expulsión, Batman fue readmitido en la Liga, aunque nunca recuperó del todo su confianza. El telépata y telequinético Manchester Black lideró a un brutal equipo de héroes llamado The Elite contra Superman, mientras que Thomas Elliot, amigo de la infancia de Bruce Wayne, puso a Batman frente a uno de los mayores desafíos de su carrera como Hush. Las sombras continuaron cayendo. Un choque entre los Titans y Young Justice resultó en la muerte de Donna Troy, lo que llevó a la disolución de ambos equipos. Los más experimentados, Cyborg, Starfire, Raven y Beast Boy, pasaron a ser mentores de Robin, Superboy, Wonder Girl, Impulse, quien pronto se convertiría en el nuevo Kid Flash, Speedy, Ravager, Kid Devil y otros, formando los nuevos Teen Titans. Mientras que Dick Grayson y Roy Harper, ahora conocido como Arsenal, lideraban temporalmente a un nuevo grupo de Outsiders, compuesto por Jade, Indigo, Shift, Thunder, la hija de Black Lightning, la medio amazona Grace y más tarde Starfire. La Liga de la Justicia también fue golpeada por el trauma. Tras el asesinato de Sue Dibny, esposa de Elongated Man, muchos conocieron una verdad amarga. Años atrás, algunos miembros habían manipulado mentalmente a sus compañeros en torno a la decisión de borrar la mente de uno de sus enemigos, Dr. Light. Esta revelación solo sirvió para profundizar las grietas en el espíritu del equipo. Como se descubrió que la asesina no era otra que Jean Loring, ex esposa de Atom, el daño al vínculo de la Liga como héroes ya estaba hecho. Pero ninguna oscuridad podía eclipsar la alegría de ver a Supergirl volver a la vida. Resucitada y manipulada por Darkseid, una vez libre de su control, Kara volvió a brillar como un faro de bondad y esperanza. Al igual que Hal Jordan, el parásito Parallax finalmente fue expulsado de su mente y los Guardianes lo invitaron a retomar su carrera como Green Lantern. Un último renacimiento ocurrió en este tiempo, aunque con menos motivo de celebración. El implacable Red Hood, un vigilante sin piedad, mi código contra el asesinato, se reveló como Jason Todd, resucitado y entrenado en secreto por Talia al Ghul. A pesar de un nuevo intento por unirse, la Justice League continuó fragmentándose, dejando a la Tierra más vulnerable ante amenazas crecientes. Defensores vinculados a la magia o cercanos a ella formaron el grupo Shadow Pact, Blue Devil, Nightmaster, Ragman, Enchantress, Sauriel y Detective Chimp para enfrentar a los practicantes de artes oscuras. Simultáneamente, razonando que había seguridad en los números, media docena de villanos encontraron una familia improvisada como los Secret Six, establecidos por Lex Luthor bajo la identidad del misterioso Mockingbird. Los Secret Six incluían inicialmente a Ragdoll, Scandal Savage, Deathshot, Catman, Cheshire y Black Alice, aunque su alineación variaría con el tiempo. Aún así, el frente heroico de la Tierra se estaba desmoronando con rapidez. El buen trabajo que los luchadores contra el crimen habían hecho durante años, durante siglos, se deshacía en la decadencia de un mundo cada vez más sombrío. Blue Beetle descubrió que otro de los proyectos secretos de vigilancia de Batman,
Brother Eye, había sido tomado por Max Lord, quien finalmente había perdido el control de sí mismo. Lord asesinó a Beetle, quien no pudo detenerlo de desatar su ejército mundial de drones de actividad metahumana de observación, Observational Metahuman Activity Construct, los OMACs, programados para eliminar a los superhumanos. Ni siquiera la posterior muerte de Lord a manos de una desesperada Wonder Woman pudo detenerlos. Los OMACs no eran los únicos que observaban cada uno de nuestros movimientos. Sin que la mayoría lo supiera, los Superman y Lois Lane de Earth 2, Tierra 2, Alexander Luthor Jr. de Earth 3, Tierra 3, y el Superboy de Earth Prime, Tierra Prima, habían sobrevivido a la Great Crisis, la Gran Crisis. Atrapados más allá del filo de la realidad, calificaron como insuficiente la respuesta de nuestros héroes a los desastres crecientes, y reingresaron a nuestro universo para arreglar las cosas. Lamentablemente, la ruptura de sus muros de prisión fue tan violenta que desató ondas de energía que literalmente comenzaron a remodelar el tiempo y el espacio, empeorando aún más la situación. Superboy Prime, en particular, quedó tan cambiado por el proceso que se convirtió en un supervillano completo, asesinando a numerosos héroes en nombre de infundir orden, incluido nuestro Superboy y el Superman de Tierra 2. Al mismo tiempo, Alexander Luthor había lanzado su propio plan secreto. Comenzó a recrear lo suficiente del multiverso para unir su propia Tierra Perfecta. Un plan que tendría un efecto catastrófico. No hubo momento, desde la Gran Crisis, en que tantas personas dieron tanto para salvar esta realidad de la aniquilación. En última instancia, Prime fue derrotado y capturado por los Green Lantern Corps. Las acciones de Luthor restauraron parcialmente el multiverso a 52 tierras paralelas distintas, con algunas repercusiones duraderas que produjeron sutiles cambios en nuestra propia historia, como descubriríamos más adelante. Durante el año que siguió, varios de los más grandes héroes del mundo tomaron un descanso para redescubrir quiénes eran en esencia. Uno de los que surgió en su lugar fue el nuevo Blue Beetle, Jaime Reyes, un adolescente del Paso, Texas. En Metrópolis, la estrella de Booster Gold comenzó a ascender. Kate Kane se convirtió en Batwoman, prima de Bruce Wayne, y un interés amoroso de René Montoya, quien recibió la identidad de The Question tras la muerte de Big Sage. En Ivy Town, el profesor Ryan Choi se convirtió en el sucesor de Ray Palmer en portar la identidad de Atom. En secreto, Superman y Lois Lane dieron a luz a un hijo, Jonathan Samuel Kent. Nada, sin embargo, sorprendió más a nuestra comunidad que descubrir que Batman tenía un hijo, nacido de una noche de pasión entre el Caballero Oscuro y Talia al Ghul. Damian Wayne fue envejecido artificialmente y entrenado por la League of Assassins, la Liga de Asesinos, para convertirse en el niño más letal del mundo. Por primera vez, Batman luchaba junto a un Robin que debía aprender bondad y compasión. Con la Tierra en relativa paz, nuevas amenazas llegaron del espacio. Los criminales kryptonianos General Zod, Ursa y Non, atrapados en la Phantom Zone, la zona fantasma, desde la destrucción de Krypton, lograron escapar en más de una ocasión, cada vez quedando a un paso de derrotar a Superman definitivamente. Aún más aterrador fue el ataque del Sinestro Corps, una banda de villanos con anillos amarillos alimentados por el miedo que asoló el cosmos, y en particular la Tierra, para imponer su dominio sobre el Green Lantern Corps. A pesar de contar con Cyborg Superman, Superboy Prime, Parallax y el Anti-Monitor de su lado, Sinestro fue derrotado. Pero para sorpresa de los Green Lanterns, pronto se reveló la existencia de un espectro completo de portadores de anillos, dispersos a lo largo de las estrellas, incluyendo el Star Sapphire Corps de Samaron, portadores de luz violeta del amor, Atrocitus, líder del Red Lantern Corps, alimentado por la rabia, la tribu Índigo, impulsada por la compasión, Saint Walker, el primer Blue Lantern de la esperanza, Larfleeze, el único Orange Lantern, representación de la avaricia, y lo peor de todo, los Black Lanterns, liderados por Black Hand y Necron, cuyos anillos devolvían a los muertos como soldados zombies.
Sus planes para nuestro universo marcarían uno de nuestros momentos más oscuros. Pero Darkseid atacó primero, logrando por fin su objetivo supremo. El nuevo dios de Apokolips consiguió desatar la Anti-Life Equation, convirtiendo a toda la humanidad en Justifier sin alma, esclavizando a miles de millones. Se necesitó un verdadero ejército de héroes para derrotarlo. Con la ayuda del Super Young Team y el nuevo Mr. Miracle, Shiloh Norman, The Ray logró finalmente romper el control de Darkseid, trazando un antiguo símbolo de los New Gods, los nuevos dioses, a lo largo de la Tierra. Mientras Batman rompía su regla de no armas y, con la ayuda de Flash y un aliado especial, disparó a Darkseid una bala hecha de Radium, una sustancia letal para los New Gods. En represalia, el último acto de Darkseid fue aparentemente matar a Batman, aunque en realidad lo lanzó millones de años al pasado. Con el final de Darkseid surgió un mal más aterrador, Mandrake, el Dark Monitor, el Monitor Oscuro. Su derrota llegó desde dos frentes coordinados, un ejército de Supermen de todo el multiverso que alimentaron la Miracle Machine, la máquina de los milagros, capaz de conceder deseos, y Nyx Wotan, monitor del multiverso e hijo de Mandrake, quien reclutó al Green Lantern Corps y a otros héroes para combinar su poder en una lanza de pura luz. Ah, y el aliado especial de Flash, ¿quién fue? Fui yo. Pensé que había muerto durante la Gran Crisis. En cambio, mis energías habían quedado atrapadas dentro de la Speed Force extradimensional, la fuente de poder de todos los velocistas. Después de muchos años, finalmente quedé libre de mi prisión, y pronto usaría esa libertad para destruir todo lo que existe, culminando así el tercer libro. La historia continúa con Barry Allen escribiendo las primeras páginas del libro 4. Una antigua profecía del libro de Oa de los Guardianes finalmente se cumplió. Necron y su agente terrenal, Black Hand, se aliaron para asumir toda la existencia en la oscuridad. Black Hand, la encarnación física de la muerte, lideró un equipo de no muertos, The Black Lantern Corps, el cuerpo de linternas negras, contra un ejército de héroes. Solo utilizando el poder de todo el espectro emocional para crear el White Lantern Corps, el cuerpo de linternas blancas, fue posible derrotar al mal. Como resultado de sus esfuerzos, fuimos testigos del bendito regreso de muchas figuras caídas: Hawkman y Hawkwoman, Firestorm, Hawk y Maxwell Lord, así como de Aquaman y Martian Manhunter, el detective marciano, quienes habían perecido recientemente en sus propias batallas contra el mal. En un terreno de juego menos cósmico, los defensores de Gotham luchaban en ausencia de un Batman al que creían muerto. Finalmente, Nightwing luchó contra Red Hood por el manto del Caballero Oscuro y ganó, aceptando a Damian Wayne como su Robin, hasta que Batman finalmente regresó de su viaje a través del tiempo. Y entonces la realidad sufrió un cambio importante. Al absorber toda la Speed Force dentro de mí, logré una desesperada y arrogante apuesta para cambiar la historia, deshacer el asesinato de mi madre, y al hacerlo, cometí el error más horrible imaginable. Los efectos en cadena de este histórico Flashpoint fueron devastadores, y mi posterior intento de revertir el daño reescribió casi todos los rincones de la realidad. Aliados cercanos se convirtieron en completos desconocidos, impostores intentaron reemplazarnos, y legados enteros fueron olvidados. El mundo al que finalmente regresé era inestable a nivel cósmico, con la vieja historia entrelazada con la nueva, y nadie se dio cuenta, ni siquiera yo mismo en ese momento. Nadie de este universo, es decir. No todos los cambios, sin embargo, fueron costosos. Bárbara Gordon pudo retomar su carrera como Batgirl. Una Justice League Dark se formó, centrada en la hechicería, uniendo a John Constantine, Satana, Madame Xanadu, Deadman, Shade the Changing Man y finalmente a la mayoría de los héroes mágicos. Amanda Waller volvió a reclutar un Suicide Squad, un escuadrón suicida, esta vez con una alineación compuesta por Harley Quinn, Deadshot, El Diablo, King Shark, Black Spider y otros. La Batifamilia descubrió un oscuro secreto sobre Gotham, una organización clandestina compuesta por sus familias más poderosas.
la Court of Owls, la Corte de los Búhos, que durante décadas había manipulado personas y eventos, incluido a los Wayne, con la ayuda de sus asesinos casi inmortales, los Talons. Alejado de sus antiguos amigos, Red Hood formó su propio equipo de Outlaws, incluyendo a Starfire, un Superman bizarro, Artemis, y Roy Harper, otra vez como Arsenal, quien le cedió el Red Arrow a la justiciera Emiko Quinn, media hermana de Green Arrow e hija de la asesina Shadow. El descubrimiento de una Mother Box de un universo alterno procedente de New Genesis llevó a un asalto total del Crime Syndicate, el sindicato del crimen de la Tierra 3. Este enfrentamiento puso al mundo al borde del colapso bajo su dominio, especialmente cuando el sindicato eliminó a todos los héroes y reclutó a casi todos nuestros archienemigos. Por suerte, una improbable alianza entre Lex Luthor, Captain Cold, Bizarro y Black Manta derrotó al sindicato en lugar de inclinarse ante ellos. Tras la batalla, una joven llamada Jessica Cruz fue poseída por el anillo del Hal Jordan del sindicato. Con la ayuda de Batman, logró librarse de su influencia maligna. Luego, los Linternas Verdes le otorgaron su propio anillo y la aceptaron en el cuerpo, donde pronto se asoció con otro recluta reciente, Simon Bass, un mecánico de Michigan. Durante el asedio del Sindicato del Crimen, la identidad de Nightwing como Dick Grayson fue revelada a todos. Decidiendo fingir su propia muerte en lugar de seguir siendo una figura pública, Grayson se unió temporalmente a la organización de espionaje Spiral como Agente 37, hasta que sus satélites borraron toda evidencia de su identidad anterior. Wallace Daniel Ace West, el sobrino más joven de Iris West, obtuvo una supervelocidad inestable gracias a su yo futuro, consolidada más tarde por una tormenta de la Speed Force causada por un enemigo mío. Lo tomé bajo mi tutela y se convirtió en el nuevo Kid Flash. Como Batwing, el oficial de policía congoleño David Savimbe fue miembro de Batman Incorporated, un equipo mundial de justicieros financiados por Bruce Wayne. Savimbe más tarde entregó el nombre y el traje a Luke Fox, hijo de Lucius Fox, uno de los asesores más confiables de Wayne. Gotham City estaba bien protegida de noche, pero ¿quién la cuidaba durante el día? Duke Thomas y el grupo We Are Robin, Nosotros Somos Robin, jóvenes vigilantes que lucharon por recuperar Gotham tras un intento de conquista del Joker. En reconocimiento a sus esfuerzos, Batman entrenó a Duke personalmente. Cualquier temor que el Caballero Oscuro tuviera por la seguridad del joven se disipó cuando su poder metahumano oculto para manipular la luz y la sombra emergió, convirtiéndolo en The Signal. Khalid Nasor, un egipcio estadounidense elegido por la diosa Gata Bastet, fue escogido para portar el legendario Helm of Fate, el casco del destino, reemplazando temporalmente a Ken Nelson antes de asumir completamente su papel como el nuevo Dr. Fate. Antes de eso, sin embargo, Grail, nacida de la unión entre Darkseid y la amazona Mirina la Negra, asumió su destino de convertirse en la antidiosa destinada a matar a su padre. Para lograrlo, invocó al Anti-Monitor a nuestro mundo, orquestando una guerra que sacudió la realidad entre el Anti-Monitor y un Darkseid resucitado bajo su control. Al final, Wonder Woman y Mirina trabajaron juntas para convencer a Grail de terminar la guerra matando nuevamente a Darkseid, que sacudió la realidad. No estoy exagerando. Desde la Gran Crisis, siempre tuve la sensación de que nuestro universo estaba, en cierto modo, reconstruido sobre terreno inestable. Historias, eventos e incluso recuerdos fluctuaban sin que lo notáramos. No sabíamos que existía un agente real ligado a estos cambios, frustrado por la inestabilidad de la realidad, decidido a reiniciarla tras la derrota de Darkseid. Ese reinicio comenzó con un rayo y un trueno, cuando el olvidado Wally West reapareció, trayendo una ola de energía que deshizo muchos de los cambios provocados por el Flashpoint. Múltiples historias y legados fueron restaurados, permitiendo que Wally reuniera a sus amigos y formara un nuevo equipo de titanes. Y ciertas contradicciones de nuestro pasado fueron olvidadas por todos, incluidas las inconsistencias en los orígenes de Wonder Woman, Superman, Atom Ryan Choi y otros. Esa energía renovada también anunció una nueva ola de héroes y villanos. Jackson Hyde, hijo de Black Manta y de la rebelde Sebeliana Lucía,
rechazó su herencia villana para convertirse en el nuevo Aqualad y, eventualmente, en el más reciente Aquaman. Se formó la Liga de la Justicia de China, integrada por Batman, Wonder Woman, Dragon Son, Robin Bot, Flash, Avery Ho y Superman, con Kenan. August Hart, un antiguo compañero detective mío, se convirtió en el velocista maligno Godspeed como resultado de la misma tormenta del Speed Force que dio poder a Kid Flash Wallace West. Y el joven John Kent debutó ante el público como el nuevo Superboy. Él y su mejor amigo, Robin, Damian Wayne, combatieron el mal como los Super Sons. A través de la exposición a 5 metales divinos, Electrum, Dionysium, Prometheum, End Metal y Batmanium, Batman abrió sin querer una puerta hacia el Dark Multiverse, el multiverso oscuro, un reflejo enfermo de nuestro propio multiverso, poblado por los peores miedos, ansiedades y resultados de toda la creación. The Batman Who Laughs, el Batman que ríe, el Bruce Wayne de la Tierra 22, surgió como el lugarteniente del dios oscuro Barbatos. Su ejército de caballeros oscuros arrasó nuestro planeta, mientras, literalmente, lo arrastraba hacia el multiverso oscuro. Al final, la Liga derrotó a Barbatos y a sus secuaces utilizando el poder del Tenth Metal, el 10º metal. Batman, Superman y Wonder Woman pudieron devolver la Tierra a su lugar correcto, restaurando aún más historia. Pero destruyeron accidentalmente el Source Wall, el muro de la fuente que rodea el multiverso, lo que tendría consecuencias de gran alcance. Durante los eventos del conflicto de Barbatos, Kendra Saunders resurgió como Hawkgirl, compartiendo recuerdos y más con la todavía existente Hawkwoman original. Mr. Terrific reunió a Metamorpho, Plastic Man y Phantom Girl para formar a los Terrifics, y la exposición a una grieta hacia el multiverso oscuro transformó al adolescente Derek James en Sideways, un joven con poderes de teletransportación. Tras una incursión de los Titanes Omega desde más allá del muro de la fuente, la Liga de la Justicia se reorganizó en 3 ramas especializadas. Una de ellas, con Cyborg, Starfire, la Linterna Verde Jessica Cruz, Azrael, un Darkseid resucitado y otros, se concentró en explorar los reinos extraterrestres. La Liga principal, Superman, Batman, Wonder Woman, el Linterna Verde John Stewart, yo mismo, el detective marciano, Aquaman, Hawker y otros, operaban desde el Salón de la Justicia en Washington, D.C. para proteger la Tierra. Y bajo el salón, la Liga de la Justicia Oscura, con Wonder Woman, Detective Chimp, Satana, Man-Bat y Swamp Thing, se encargaba de las amenazas místicas. Otro remanente de la ruptura del Source Wall cayó hacia la Tierra, la Totality, la totalidad, el núcleo de poder del que originalmente fue creado el multiverso. Lex Luthor y su Legion of Doom, su Legión del Mal, comenzaron a liberar sus energías de creación antes de que la Totality fuera recuperada por Hawker y sellada dentro del Salón de la Justicia. Por un breve momento, las amenazas constantes que nos habían azotado disminuyeron. Incluso Batman sintió un leve alivio. ¿De qué otra forma explicar su propuesta de matrimonio a Catwoman? Quien, después de meses de compromiso, lo dejó en el altar. Otro evento orquestado por sus enemigos. En un intento por provocar aún más a Batman, Nightwing recibió un disparo en la cabeza por parte del asesino conocido como Cage Beast. Aunque sobrevivió, Dick Grayson quedó temporalmente amnésico, sin recuerdos de su identidad heroica. Y entonces estaba el padre de Bruce. Cuando Wally regresó a nuestro universo, trajo consigo un misterioso botón ensangrentado de origen desconocido. Batman y yo investigamos su génesis, lo que nos llevó a enfrentarnos tanto con mi viejo enemigo, Reverse Flash, como con un nuevo adversario familiar, el Batman de Flashpoint, un remanente del caballero oscuro de esa realidad, el padre de Bruce, Thomas Wayne. Aún más importante, nuestra investigación nos acercó al ser enigmático que había estado reiniciando la realidad durante todos estos años, obligándolo finalmente a darse a conocer. Doctor Manhattan, un viajero de un universo alterno, fue la entidad más poderosa que jamás habíamos enfrentado, un casi dios capaz de alterar el tiempo mismo con solo un pensamiento. Al enfrentarlo, aprendimos una verdad cósmica.
había estado alterando nuestro pasado desde lejos durante mucho tiempo, observando los efectos resultantes. En última instancia, la lección aprendida fue que existe una constante inmutable en este universo, y esa es la esperanza. Inspirado por la negativa de Superman a rendirse ante la oscuridad, Manhattan abandonó nuestra realidad, pero no sin antes realizar algunos ajustes finales, borrando los últimos vestigios de los cambios que yo había provocado. Entre ellos, devolver a la Sociedad de la Justicia de América a su lugar apropiado en la historia. Mientras los adultos lidiaban con Manhattan, el destino inmediato del mundo quedó en manos de la nueva generación, que dio un paso al frente admirablemente. Damian Wayne creó su propio equipo de titanes, junto a Roundhouse, Djinn, Kid Flash, Red Arrow y Crash, la hija de Lobo. Naomi McDuffie, una adolescente con poderes basados en energía, apareció en Port Oswego, Oregon, y se unió a la nueva Young Justice, reunida por Superboy, Connor Kent e Impulse, incluyendo a Robin Tim Drake, Wonder Girl, Cassie Sandsmark, Amethyst, Ginny Hex, descendiente de Jonah Hex, Teen Lantern, Kelly Quintela y otros. Miguel Montes descubrió el poder del H-Dial, el Dial H, que lo transformaba en distintos héroes. Y Sam y Jaina, los Wonder Twins de Exor, comenzaron a operar en Washington, D.C. como pasantes en el Salón de la Justicia. Para reclamar finalmente Gotham, Bane lanzó una guerra relámpago sobre la ciudad de Batman, liberando a sus mayores enemigos, aislándolo de sus aliados y enfrentándolo a Thomas Wayne. Lo más impactante de todo fue que Bane asesinó a sangre fría al ayudante de Batman, Alfred Pennyworth, ante los ojos horrorizados de Damian, en la pelea más dura de su vida. Batman finalmente derrotó a Bane antes de que la ciudad colapsara por completo. Pero, por dulce que fuera la victoria, nunca compensaría la pérdida del hombre que lo crió. En Metrópolis, Superman y Lois Lane quedaron sin palabras cuando su hijo, quien, durante menos de un mes, había estado bajo el cuidado de un viajero del tiempo que afirmaba ser el abuelo de John, Jor-El, regresó casi adulto, tras haber soportado años de encarcelamiento por parte de Ultraman, en una dimensión donde el tiempo transcurría mucho más rápido. Y en Keystone City, los hijos de Wally, Airy y Jay se unieron a la familia Flash. Hoy se los conoce como Thunderheart y Surge. Mientras tanto, el grupo Leviathan, liderado en secreto por el antiguo Manhunter Mark Shaw, destruyó sistemáticamente las agencias de espionaje más importantes del mundo, incluyendo el DEO, Argus, Checkmate, Spiral y Shade. El héroe que se alzó ante este desafío no fue un miembro de la Liga ni de los Titanes, sino la reportera Lois Lane, quien reunió a un grupo de los mejores detectives del mundo. Jo Malin, una linterna verde nacida en la Tierra, fue asignada a una región tan distante de Oa que la llama el Far Sector, el sector lejano. En Gotham, una mujer obsesionada con el Joker, llamada Alexis Kay, se convirtió en su nueva compañera en el crimen y en el amor, Punchline. Y en Atlantis, Aquaman y Mera se casaron y pronto dieron la bienvenida a su hija, Andrina Andy Curry. La amenaza final desde más allá del Source Wall se reveló tras trillones de años de angustia. La diosa perpetua, liberada al fin de su prisión transuniversal, buscó reiniciar el multiverso a su imagen. Para ello reclutó al Batman que ríe, quien la traicionó y volvió a encarcelarla, ascendiendo como el Darkest Knight, el caballero más oscuro. Al final, un enfrentamiento que abarcó el tiempo entre Wonder Woman y el Darkest Knight representó el choque final entre la caótica Crisis Energy, la energía de Crisis, y su fuerza opuesta, la Anti-Crisis Energy, la energía de Anticrisis, que conecta todas las vidas y todas las historias. Para reunir poder suficiente para derrotar a su enemigo, Diana murió y viajó a través de la Sphere of the Gods, la esfera de los dioses, antes de regresar a la vida. La victoria de Diana convenció a la raza de Perpetua, los Hands, de terminar el trabajo iniciado por Dr. Manhattan, estabilizando nuestro universo y reconciliando sus diversas historias en un multiverso renovado. Otro paso hacia una línea temporal coherente. En las calles de Gotham, el Joker, tras descubrir la identidad secreta de Batman, robó la fortuna de los Wayne
y declaró la guerra a la ciudad. El Caballero Oscuro logró revertir el daño, y tras la guerra surgieron nuevos aliados y enemigos. Bao Fam, el Clown Hunter, Tim Jace Fox, hijo distanciado de Lucius Fox, se convirtió en el Batman de la ciudad de Nueva York. Ghostmaker, Minkoa Koa Khan, un vigilante sediento de sangre, entrenado por los mismos mentores que enseñaron a Batman. Cassandra Cain y Stephanie Brown, quienes se convirtieron en las Batgirls, bajo la guía de Barbara Gordon en su rol de Oracle. Y Cole Cash, Grifter, quien, como descubriríamos, era uno de muchos héroes y antihéroes, principalmente los Wildcats y The Authority, que viajaban por el multiverso y visitaban periódicamente nuestra Tierra, para ayudar en una misión a largo plazo para liberar Warworld de la tiranía de Mongul. Superman reunió a varios de esos campeones en su propia Authority: Apollo, Midnighter, Manchester Black, Enchantress, OMAC 2, Steel, Natasha Irons y Light Ray, Leah Nelson. Con Superman fuera del planeta, Jon Kent finalmente asumió su papel generacional como el segundo Superman de la Tierra. Más defensores surgieron alrededor del mundo. Levi Kamei, un joven científico de la India, fue elegido por el Verde para suceder a Alec Holland como el nuevo Swamp Thing. Yara Flor, una amazona nacida de la tribu Esquecida, debutó como la nueva Wonder Girl. Marcus Shugalshan descubrió que era un clon de un ser mitológico mágico y emprendió una carrera heroica como el Monkey Prince. Jay Nakamura, un refugiado y activista de Gamorra, usó su intangibilidad bajo el nombre de Gossamer, haciéndose amigo y pareja de Jon Kent. Nubia ascendió al trono de Themyscira. Y Nia Nal usó los poderes precognitivos heredados de su madre para defender la paz como Dreamer. Aún atormentado por su papel en la liberación del Anti-Monitor, Paria regresó junto a una fuerza primordial del mal llamada The Great Darkness, la Gran Oscuridad, que buscaba reducirlo todo a la nada. El objetivo de Paria era revivir el multiverso previo a la crisis. Para ello, capturó a la Liga de la Justicia y drenó su poder, dejando a los héroes del legado para pelear en su ausencia. Nightwing, Jon Kent, Wally West y otros enfrentaron al ejército de la Great Darkness, Darkseid, Doomsday, Necron y más destructores de mundos. La victoria final dependió de una feroz revancha entre Nightwing y un Deathstroke todopoderoso. Las consecuencias de la victoria fueron tres. En primer lugar, se descubrió que el nuevo multiverso ahora era un omniverso infinito, que ya no estaba centrado en nuestra Tierra. Estábamos en equilibrio con un desconcertante Elseworld, otro mundo, del cual aún se sabe muy poco. En segundo lugar, después de luchar codo a codo con quienes alguna vez fueron sus compañeros juveniles, la Liga se disolvió con la esperanza de redefinir su misión general. Era evidente que los Titanes eran más que capaces de convertirse en el principal superequipo del mundo. Por último, en ausencia de la Justice League, Amanda Waller se sintió libre de planear una estrategia a largo plazo para obtener el poder absoluto. Mientras los planes de Waller avanzaban, el demonio Nessa, un antiguo demonio encarcelado por Superman y Batman, se liberó, provocando que los pozos de Lázaro de Ra's al Ghul entraran en erupción y cubrieran la Tierra con magia incontrolable. Mientras el mundo se distraía, Waller ejecutó su plan final. En una batalla con Necrostar, el código genético de Beast Boy se dispersó en la atmósfera, transformando temporalmente a los humanos en bestias feroces. Waller aprovechó el miedo y la desconfianza hacia los superhéroes, inundando el mundo con videos falsos de héroes desatados y asegurando que solo ella podía controlarlos. Aliada con Failsafe, un robot armado con la mente de Batman, y con la Brainiac Queen, la reina Brainiac, un androide superinteligente, Waller casi logra erradicar a los héroes. Aquella amenaza nos convenció de que necesitábamos una Liga de la Justicia más formidable que nunca. Una que fuera realmente ilimitada. Así, cada héroe de la Tierra recibió una invitación para unirse a una nueva liga, operando desde su renovado satélite, Watchtower. Inmediatamente, Darkseid atacó,
fortalecido por el poder del Spectre, el espectro. Su derrota dejó una grieta de energía omega en el espacio-tiempo, atándolo al Elseworld, cuyo propósito final aún desconocemos, aunque sospecho que pronto lo sabremos. El resurgimiento de la Liga marcó una nueva era, junto con nuevas apariciones. Batman actualizó su aspecto tras un enfrentamiento con Hush que transformó a toda la Batifamilia. Lois Lane, por un tiempo, se convirtió en Superwoman, y a Superman se le concedió la capacidad de intercambiar varias horas de sus poderes, a cambio de una breve invulnerabilidad a la kriptonita. El Green Lantern Corps comenzó a reconstruir sus filas, finalmente liberado del control tiránico de Taros y de su corrupción de los United Planets, los Planetas Unidos. Aquaman añadió la hidroquinesis a su variedad de poderes. Mientras tanto, Wonder Woman, aún afectada por la muerte de su amado Steve Trevor, dio la bienvenida a una hija moldeada del barro, Elizabeth Lizzie, en honor a su amor. Booster Gold, quien había dejado la Tierra para investigar el Elseworld, fue capturado y torturado por la Dark Legion, la Legión Oscura, antes de ser rescatado por Superman. Y Darkseid reapareció en su forma más imbatible hasta el momento, King Omega, el Rey Omega. Hasta el momento de esta narración, lo único que se sabe es que los héroes de la Tierra enfrentarán su mayor desafío si desean derrotarlo. Y eso nos trae al presente. El mañana, claro, sigue siendo incierto. Estoy bromeando. He viajado por el tiempo y he visto todo tipo de futuros. Sí, a pesar de todos los esfuerzos por corregirla, nuestra línea temporal todavía presenta anomalías ocasionales, pero siempre hay constantes. Grandes desastres, largos periodos de paz, futuros temibles, futuros utópicos, supervillanos, superhéroes que continúan nuestro legado, no solo unos pocos, sino toda una legión. La luz de las futuras Justice Leagues y las sombras del juicio final que acechan los últimos momentos del universo. Y mucho, mucho más. Ese es el mundo que está por venir. Encuentro consuelo y a veces orgullo en las glorias que he presenciado. Mientras existan héroes, los campeones de la Tierra y del cosmos lucharán por la verdad, la justicia y un mañana mejor. Los he visto enfrentarse a fuerzas cósmicas y a dioses, y aún así proteger a los inocentes, sin sentirse superiores a ellos. En este mundo volátil, toda vida es sagrada. Incluso el más joven de los niños puede tomar una decisión que lo cambie todo. El universo es infinito. Gran parte de él es oscuro y cínico, dominado por seres incapaces de altruismo. Pero aquí, como dice el refrán, la historia la escriben los vencedores. Finalmente, vemos a Barry Allen saliendo de una tienda de cómics llamada Asteroid Comics, con un montón de ellos bajo el brazo, terminando así esta gran historia. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.